Bienvenidos a la segunda tutoría de Prácticas Tuteladas 1. En esta tutoría vamos a ver cómo realizar la historia clínica, qué debemos rellenar en cada uno de los apartados y una vez que visualicéis esta grabación, las dudas que surjan sobre cómo adaptar vuestros casos clínicos a la historia clínica se resolverán en la tutoría que realizaremos online. El primer apartado que nos encontramos en la historia clínica es el historial, donde hablaremos de los antecedentes de nuestro paciente, es decir, patologías previas que haya tenido nuestro paciente, tengan relación o no con la patología actual de la que vamos a tratar a nuestro paciente. No solo hablaremos de patologías previas, sino también si presenta algún tipo de alergia, hipertensión, colesterol, diabetes, etc. Lo segundo que veremos serán las intervenciones quirúrgicas, si ha tenido alguna intervención quirúrgica y más o menos en qué fecha o en qué año tuvo esa intervención. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico que toma de forma habitual en el caso de que tome algún fármaco? Y si para la patología actual le han mandado tratamiento farmacológico, ¿cuál es ese tratamiento? Y si tenemos las pautas de dosificación de ese fármaco. En la parte de anamnesis veremos cuál es la edad, el sexo, la profesión, los deportes que realiza nuestro paciente. En ningún momento vamos a poner el nombre, no podemos dar ningún dato que identifique a nuestro paciente. Os recuerdo que habéis firmado un documento de confidencialidad donde os comprometéis a no desvelar cuáles los datos de vuestro paciente, el nombre y cualquier dato, DNI, dirección, etcétera, que pueda identificar a este paciente. En esta anamnesis pondremos también cuál es el motivo de consulta. Insisto, el motivo de consulta es de qué voy a tratar a mi paciente. ¿Puede nuestro paciente tener otra patología previa que pueda influir en la lesión de la que voy a tratar? Sí, pero aquí hay que poner solo de qué voy a tratar a mi paciente. Os pongo un ejemplo. Es posible que nuestro paciente tenga esclerosis múltiple, pero que yo no vaya a tratar a mi paciente de esclerosis múltiple, sino de un posible esguince de tobillo que se haya podido hacer bajando la escalera, por ejemplo. Entonces aquí, en motivo de consulta, solo indico de qué voy a tratar a mi paciente, por qué viene a tratarse mi paciente. Y todas las enfermedades previas las habremos puesto en los antecedentes del historial. Dentro de este motivo de consulta puedo poner cuál es la lesión que voy a tratar en mi paciente y también podemos incluir cuál fue el mecanismo lesional, si fue a través de un accidente, si fue jugando al fútbol, si fue haciendo alguna tarea en casa, etc. ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Cómo se lesionó? Dentro del diagnóstico médico, en el caso de que tengamos un diagnóstico de referencia, diremos cuál es ese diagnóstico, la especialidad del médico que deriva ese diagnóstico y, en el caso de que las haya, recomendaciones que hace ese cuerpo médico. En el caso de que tengamos pruebas complementarias como analíticas, radiografías, ecografías, etcétera, pondremos aquí qué pruebas se le han hecho y cuáles son los resultados de esas pruebas. Dentro del examen cutáneo, aquí empezamos ya con la valoración de nuestro paciente. Es muy importante que no olvidemos que siempre hay que hacer una valoración pretratamiento y otra posttratamiento. Es decir, todo lo que valoremos la primera vez que vemos a nuestro paciente hay que volver a valorarlo mínimo al final de nuestros tratamientos, al final de los días en que tratamos a nuestro paciente. Lo ideal es que si estamos 3-4 semanas, hagamos una valoración la primera semana, otra valoración a mitad del tiempo y otra valoración al final de todas las sesiones. Todo lo que valoremos el primer día, insisto, hay que valorarlo en todas las mediciones o valoraciones que se haga de nuestro paciente. En el caso de que encontrásemos inflamación, no basta con decir, mi paciente presenta inflamación del tobillo derecho. Vale, pero hay que decir cuánto de inflamado está. Para eso habrá que medirlo y compararlo con el lado sano. No podemos olvidar eso.
El balance morfoestático hay que hacer una valoración tanto en supino, sedestación y bipedestación. Lo ideal es hacerlo todo el primer día, pero si no es posible, como era este caso, era una paciente que estaba encamada, que no podía ni sentarse ni ponerse de pie por prescripción médica, así que a medida que nuestro paciente fue evolucionando y el médico fue permitiendo que esta paciente pasara a sedestación y a bipedestación, pues se incluyó la fecha de esa valoración. En cuanto a la constitución corporal, podéis utilizar una imagen de este tipo para decir cuál es el morfotipo de nuestro paciente. Para el dolor, podéis utilizar imágenes para indicar dónde se localiza el dolor y luego decir cuánto duele y cómo le duele. Es decir, hay que hacer una valoración cuantitativa y una valoración cualitativa. ¿Cuánto me duele y cuándo o cómo me duele? Si aumenta el dolor por la mañana, por la noche, si aumenta con el ejercicio o con el reposo, etc. Siempre no olvidar, hay que hacer una valoración pretratamiento y posttratamiento. Pero si a lo largo de la evolución de nuestro paciente vemos que el dolor va variando, hay días que le duele más, hay días que le duele menos, o días en los que le duele una zona y días que le duele en otra zona, hay que ir indicando esos cambios que aparecen y en qué fecha aparecen. Insisto, siempre valorando cuantitativamente y cualitativamente. Para el balance articular veremos después otro ejemplo de historia clínica. En este paciente no podíamos movilizarlo, era un paciente encamado y no podríamos medirlo. Veremos ahora después un ejemplo. Para el balance muscular utilizamos la escala de Daniels y se pueden valorar o movimientos o músculos concretos. Siempre hay que valorar comparando el lado afecto con el lado sano, mínimo una valoración pretratamiento y otra valoración posttratamiento. Para el balance funcional, igual, insisto, mínimo una valoración pre y una valoración posttratamiento. Y no sirve con decir mi paciente es prácticamente independiente o casi no tiene dificultades para hacer sus actividades de la vida diaria. No basta con eso, hay que hacer una valoración objetiva, es decir, aplicando escalas. Siempre que sea posible, escalas que sean específicas para la lesión. Por ejemplo, si tenemos una lesión del miembro superior, lo ideal no es hacer solo pasar un índice de Baxter, sino que lo ideal sería aplicar una escala funcional específica de miembro superior, como podría ser una escala DAS. Vamos a hablar no solo del balance funcional, sino que también en anexos, al final, pondremos la escala que hemos puesto con la puntuación de cada ítem, tanto en el pretratamiento como en el posttratamiento. Lo veremos ahora después. Si es necesario hacer una valoración de la sensibilidad y de la respuesta refleja, siempre pre y posttratamiento. En el caso de que necesitemos realizar alguna valoración más o alguna valoración específica de la lesión de nuestro paciente, lo incluiremos en este apartado, test específicos. Aquí, este apartado es el que desarrollaréis, sobre todo aquellos que tengáis que hacer pruebas específicas para patología respiratoria, para valorar esa mecánica ventilatoria, pruebas específicas de pediatría, de neurología, etc. o de geriatría. Todas esas pruebas específicas para esos pacientes podéis desarrollarlos aquí. Pasamos a la parte del tratamiento. Podéis hacer una planificación del tratamiento que justifique los objetivos o directamente razonar los objetivos. Os pongo un ejemplo. No basta que digamos, vamos a trabajar el equilibrio. Nuestro objetivo es mejorar el equilibrio. Vale, pero ¿con qué objetivo? Nuestro objetivo es mejorar el equilibrio para evitar el riesgo de caída. Siempre hay que razonar esos objetivos. Dentro del tratamiento hay que explicar de cada uno de los objetivos que hemos hecho o de cada una de las pautas que hemos seguido en esa planificación de tratamiento, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuántas veces se va a hacer. Es decir, hay que decir cuál es el tratamiento y las pautas de ese tratamiento. En el caso de realizar ejercicios,
cuántos ciclos, cuántas repeticiones se van a hacer, etc. En el caso de que utilizásemos corriente eléctrica, pues hay que poner qué parámetros se utilizarían. En el caso de utilizar cualquier aplicación, hay que indicar cómo se va a hacer y cuántas veces se va a hacer. Si es posible, indicar los consejos que se le dan a nuestro paciente, sobre todo para evitar el dolor, cómo tiene que hacer la progresión en número de repeticiones, etc. Si es posible, se hará una cronología del tratamiento. Hay veces en las que un día hacemos unos ejercicios y en el siguiente día hacemos los mismos ejercicios e incluimos algo más al tratamiento. Pues todos esos cambios que se van incluyendo en el tratamiento se ponen aquí, en cronología del tratamiento. Cada uno de los días vamos indicando cuáles son los ejercicios, cuáles son sus pautas, observaciones de cómo realizar esos ejercicios o qué debemos evitar en esos ejercicios, etc. Es posible que nuestro paciente acuda a consulta por un motivo, pero que a lo largo de su evolución aparezcan otras complicaciones que debemos abordar para que nuestro paciente evolucione correctamente. Por ejemplo, en esta paciente, os decía que es una paciente encamada y al llevar mucho tiempo encamada aparecieron pues, problemas tanto en la piel como problemas de tránsito intestinal y problemas respiratorios. Por eso hay días en esa cronología del tratamiento en los que no solo decimos que seguimos con los ejercicios anteriores, sino que también se incluyen ese día en concreto un masaje abdominal para mejorar ese tránsito y maniobras para relajar el diafragma y mejorar esa mecánica ventilatoria. Al final del tratamiento hay un apartado importante que siempre soléis olvidar y que tiene que estar, y es una parte importante de ese trabajo que hacéis en la historia clínica. Al final del tratamiento hay que poner observaciones en las que habléis de propuestas de mejora y recomendaciones para el tratamiento futuro. Os explico. Es posible que vuestro paciente llegue con un tratamiento prescrito por el médico y que en la clínica solo podáis hacer el tratamiento que esté prescrito por el médico. Pero eso no quita que vosotros en la historia clínica reflejéis propuestas de mejora que vosotros haríais a ese tratamiento. Siempre que sea posible, podéis consultar con vuestro tutor si podéis añadir esas propuestas de mejora al tratamiento de vuestro paciente. Si el tutor os da permiso, podéis realizar ese tratamiento, pero si el tutor dice que hay que limitarse a lo que el médico prescribe, no pasa nada, lo reflejáis aquí en vuestra historia clínica, aunque no se haga a nuestro paciente. Y por último, esas recomendaciones de tratamiento futuro. Es posible que vuestro paciente no haya terminado la evolución completa, es decir, que yo he estado un mes con mi paciente, pero al paciente le queda todavía un mes o dos o unos días para recuperarse completamente. En ese caso, yo diré cuáles son mis recomendaciones para que el tratamiento continúe hasta la evolución o hasta la recuperación total de mi paciente. Por último, encontramos la evolución. Aquí no solo vamos a hablar de si ha mejorado o no ha mejorado los síntomas de mi paciente o el rango articular o muscular de mi paciente, sino que también vamos a hablar de cuál es el diagnóstico, de por qué creo que el paciente no ha evolucionado correctamente, etc. Es posible que haya pacientes que no sigan una evolución como esperábamos, no porque el tratamiento haya fallado, sino porque a lo mejor la adherencia de nuestro paciente al tratamiento no ha sido la que esperábamos y evidentemente si el paciente no acude a todas las sesiones o a todas las consultas que esperábamos tener con él, es posible que la evolución no sea tan grande como esperábamos. En esta evolución hay veces en las que hay que abordar también el aspecto psicosocial que afecta a nuestro paciente. Hay veces que los pacientes no evolucionan o tienen retrocesos en la evolución, pues porque anímicamente no se encuentran bien y eso afecta al tratamiento. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un problema emocional y hoy no tiene ganas
ni de mirarse al espejo, ya le puedo yo decir a mi paciente que haga 20 repeticiones de un ejercicio que a lo mejor solo hace 5. Y no es porque le duela más o no pues porque no tenga más fuerza, sino porque anímicamente está influyendo ese problema emocional que tiene. Entonces, toda esa evolución y todos esos aspectos que influyen en la evolución de mi paciente también tenemos que reflejarlo aquí. Igual que en el tratamiento, si es posible, hay que hacer una evolución cronológica de los síntomas de mi paciente. Es posible que haya días en los que aparezcan episodios, en este caso un episodio de febrícula, que influía en la realización del tratamiento. Es posible que aparezcan problemas respiratorios en un día puntual y que eso afecte también al tratamiento que vamos a hacer y a la evolución de mi paciente ese día. En este caso había un día en el que el médico indicaba que ya se podía empezar a deambular, a poner en bipedestación, etc. Así que todos esos cambios que va surgiendo durante la evolución de nuestro paciente hay que indicarlo. Hay días en los que aparecen alteraciones cutáneas por ese reposo prolongado, pues se reflejan también en esa evolución. Esta paciente, veíamos en sus antecedentes que era una paciente con artritis reumatoide de hacía años y entonces coincidió que uno de los días en el que tratábamos a nuestra paciente, pues apareció una inflamación compatible con un brote de artritis. Pues todo esto, todos estos cambios, todos estos síntomas que aparecen nuevos, hay que reflejarlos. Y por último, como os decía, en anexos, al final del todo, pondremos esas escalas o esos índices que hemos pasado a nuestros pacientes con la puntuación en cada uno de los ítems, tanto del pretratamiento como del posttratamiento. Hasta aquí uno de los ejemplos que os vamos a dejar para historia clínica. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Paso rápido porque solo quiero enseñaros algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de examen cutáneo, os decía en la historia clínica anterior que si mi paciente presenta inflamación, no me basta con decir mi paciente tiene inflamación en el pie derecho, sino que hay que medir y comparar con el lado sano para saber si realmente hay una inflamación o no. En el caso de que haya cicatrices, lo ideal sería medir también esas cicatrices y ver cómo evoluciona. Si tengo que poner una imagen de la lesión de mi paciente, etcétera, siempre con autorización de nuestro paciente y no puede verse la cara de nuestro paciente. No puede haber nada que identifique quién es nuestro paciente. Y repito, siempre con la autorización de nuestro paciente. Y paso ahora también al balance articular, que en la historia anterior no la pudimos hacer. En este caso, en la historia clínica, el balance articular, valoramos movimientos comparando lado sano y lado afecto, movimiento activo y pasivo, en el pretratamiento y posttratamiento. Siempre que sea posible hay que rellenar todos esos aspectos. Bueno, hasta aquí ejemplos de historia clínica, cada uno de los apartados que hay que rellenar, qué hay que poner en cada uno de esos apartados y cualquier duda que surja a partir de aquí de cómo adaptar vuestros casos clínicos, lo veremos en la próxima tutoría. Esa tutoría será online y, como digo, solo será para resolver las dudas que tengáis sobre cómo adaptar vuestra historia clínica. Muchas gracias por vuestra atención.